¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, pero no sabes exactamente qué? Como si, por más que intentes cambiar, crecer y mejorar, ciertas situaciones siguieran repitiéndose en tu vida. A veces surgen en las relaciones, a veces en el trabajo, y otras tantas dentro de ti. Entonces aparece la pregunta que incomoda. ¿Por qué atraigo esto otra vez? ¿Por qué parece que camino en círculos y termino siempre en el mismo lugar? La verdad, y quizá nadie te lo dice de forma directa, es que mucho de lo que vives hoy ten relación con o que cargas por dentro, en el silencio, en aquello que fue guardado, olvidado o incluso evitado. Y no estoy hablando de autoayuda vacía, hablo de psicología profunda. Se trata de aprender a mirarte de verdad. Carl Jung, uno de los grandes nombres de la psicología, sostenía que existe un secreto escondido en cada uno de nosotros. Un secreto con el poder de cambiar la forma en que te ves, cómo te relacionas y cómo atraes personas y experiencias a tu mundo. Ese secreto no está en un libro de frases motivacionales, ni en una técnica mágica para atraer todo lo que mereces. Ese secreto vive en tu sombra. Calma. Cuando hablo de sombra, no me refiero a algo siniestro, malo o aterrador. Es otra cosa. Es algo que todos tenemos y que, cuando lo ignoramos, desordena nuestra vida sin que lo notemos. Pero cuando lo miramos con valentía, todo empieza a moverse. Hoy quiero invitarte a un buceo, un descenso sereno hacia ti. No para juzgarte, no para culparte, sino para comprenderte y liberarte. Porque la verdadera autoestima, esa que te sostiene en los días difíciles, nace cuando dejas de huir de lo que duele y comienzas a acoger quién eres en realidad. Antes de seguir, deja tu like para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perder ningún video y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde está llegando este mensaje. Vamos al punto. Quizá te preguntes, ¿qué es exactamente eso de la sombra? Cuando oímos esa palabra solemos pensar en algo oscuro, ¿verdad? Sin embargo, Jung no veía la sombra como un monstruo interior que debe ser vencido. Para él, la sombra es, sencillamente, lo que ocultamos. Y no siempre lo ocultamos por elección. Muchas veces lo escondemos porque aprendimos que no podíamos mostrarlo. Piensa en esto. Desde pequeño te enseñaron qué estaba bien y qué estaba mal sentir. Tal vez te dijeron que llorar era señal de debilidad, que la rabia era fea, que expresarte demasiado era drama, que poner límites era egoísmo. Para ser aceptado, empezaste a esconder esas partes, a barrerlas debajo de la alfombra, a fingir que no existían. Pero siguen ahí, vivas, guardadas en un rincón sombreado de la mente. Eso es lo que Jung llama sombra, todo aquello que negamos de nosotros mismos. Los sentimientos que aprendiste a callar, los dolores que no quisiste sentir, los impulsos o actitudes que juzgaste inaceptables y que, por eso, relegaste a un lugar invisible dentro de ti. Y aquí está la clave. Lo que se esconde no se olvida. Al contrario, la sombra influye en tus elecciones, en tus pensamientos, en tus relaciones. A veces, sin que te des cuenta, es ella quien conduce tu vida mientras tú crees llevar el volante. Cuando Jung hablaba de la sombra, no lo hacía con miedo, lo hacía con respeto, porque sabía que solo es posible crecer de verdad cuando dejamos de huir de esas partes ocultas, cuando encontramos la valentía de mirar hacia adentro y reconocer, esto también soy yo. Y lo curioso es que, muchas veces, la sombra no guarda únicamente lo que consideramos negativo, sino también aspectos valiosos que fueron reprimidos. Tu espontaneidad, tu fuerza, tu creatividad, tu luz. Sí, incluso en la sombra existe claridad, pero para alcanzarla es necesario atreverse a mirar lo que quedó atrás. La sombra no es tu enemiga, es simplemente esa parte de ti que sigue esperando ser reconocida. Y mientras no la ves, aparece disfrazada en otras personas, en situaciones que se repiten, como si la vida insistiera en decirte, mira esto, todavía no terminó.
Es ahí cuando muchas cosas comienzan a tener sentido. Los patrones, los conflictos, esa sensación de dar vueltas en círculo. Nada de eso es casual. Todo trae un mensaje. Jung afirmaba que, cuando escuchamos ese mensaje, la transformación ocurre de adentro hacia afuera. Ahora que ya comprendes qué es la sombra, llega la parte más reveladora, y, para muchos, la más incómoda. La sombra no se queda solo en tu interior, se proyecta. Cuando no queremos aceptar ciertos aspectos de nosotros mismos, la vida encuentra la forma de mostrárnoslos a través de los demás. Piensa en esa persona que te irrita profundamente, aunque no haya hecho nada tan grave, o en aquella que despierta en ti celos, enojo, inseguridad o incluso un miedo que ni entiendes bien. Muchas veces lo que sucede es que esa persona está activando algo de tu sombra. Funciona como un espejo. Lo que ves en ella, o lo que sientes al estar a su lado, habla mucho más de ti que de ella. Este es uno de los puntos más profundos en el pensamiento de Jung. El mundo exterior refleja nuestro mundo interior. Dicho de otra manera, los patrones de relación que vives no son fruto de la mala suerte, de coincidencias o de la idea de que nadie vale la pena. En realidad, revelan partes tuyas que siguen pidiendo atención. Por ejemplo, si constantemente atraes a personas que te ignoran, que no te valoran o que desaparecen sin explicación, puede ser que, en el fondo, tú mismo estés ignorando tu propia herida. Tal vez aún no te estés valorando de verdad. Tal vez te abandones en los pequeños detalles de la vida diaria, poniéndote siempre en segundo plano, aceptando menos de lo que mereces, callando cuando deberías expresarte. Y esto no es para culparte en absoluto. La idea no es señalarte con el dedo y decir, la culpa es tuya. La intención es devolverte el poder, porque cuando comprendes que lo que experimentas guarda relación con lo que llevas dentro, también descubres que puedes transformarlo, que no estás condenado a repetir lo mismo una y otra vez. En esos casos, la sombra se manifiesta con fuerza a través de las relaciones, sobre todo las más intensas. A veces en un noviazgo turbulento, en una amistad tóxica, con un jefe autoritario o incluso con un familiar difícil. Es en esos vínculos donde podemos reconocer, hay algo en mí que está permitiendo esto, y ese algo es la clave. Pero aquí viene un detalle importante. No rompemos los patrones huyendo de las personas. Los rompemos mirando hacia adentro, entendiendo qué nos está queriendo mostrar esa situación. Porque, en el fondo, toda relación es una oportunidad de sanación, siempre que estemos dispuestos a mirarla con conciencia. Jung decía, aquello que no llevas a la conciencia se manifiesta en tu vida como destino. Mientras no reconozcas tu sombra, ella seguirá apareciendo en forma de relaciones frustrantes, decisiones equivocadas y dolores que se repiten. Pero cuando comienzas a ver lo que esos espejos están reflejando, todo empieza a moverse. No de un día para otro, claro, pero comienza. Y ese inicio ya tiene un poder enorme. Hay algo que necesitamos decir con sinceridad. La autoestima no es mirarte al espejo y pensar que eres atractivo. No es repetir 1000 veces me amo, ni publicar frases motivacionales en redes sociales. No tengo nada en contra de eso. Puede levantar el ánimo momentáneamente. Pero la autoestima verdadera va mucho más allá. Jung nos invita a mirar en profundidad, porque la auténtica autoestima nace del autoconocimiento. Y más aún, nace de la integración, es decir, de la unión de todas las partes que conforman quién eres, incluidas aquellas que escondiste por miedo, vergüenza o rechazo. El problema es que vivimos en una sociedad que sobrevalora la apariencia, la performance, la idea de que siempre debes estar bien, seguro y positivo. ¿Y qué hace mucha gente? Se pone una armadura, usa una máscara, finge que todo está bajo control. Eso puede parecer autoestima, pero en el fondo es solo miedo disfrazado. Miedo de ser vulnerable, miedo de mostrar fragilidad, miedo de que si los demás descubren quién eres realmente, no te acepten ni te amen. Y así entramos en un ciclo de autoengaño. Dices que te amas, pero vives comparándote.
Afirmas que te valoras, pero aceptas migajas emocionales. Aseguras que eres fuerte, pero no logras estar un minuto a solas sin sentir vacío. Y esto es más común de lo que imaginas. No es debilidad, es simplemente la señal de que existen heridas internas que aún no has mirado de frente. Ahí es donde la sombra entra en escena. Porque mientras sigas escondiendo lo que sientes, la tristeza, el miedo, la rabia, los celos, el sentimiento de inferioridad, todo eso seguirá actuando desde la penumbra, influyendo en tus elecciones, en tus vínculos, en tus pensamientos, y lo más duro, haciéndote creer que estás en control, cuando en realidad solo estás reaccionando a lo que nunca fue resuelto. La autoestima real no se trata de mostrar fuerza en todo momento, sino de permitirte ser completo. Reconocer que eres humano, que tienes días buenos y malos, que sientes emociones contradictorias, que a veces amas y odias al mismo tiempo, que en ocasiones no sabes qué hacer, y que está bien. Lo hermoso es que, cuando dejas de fingir que eres invencible, te acercas más a tu verdadera esencia. Eso trae paz, ligereza y una libertad que ninguna frase motivacional puede ofrecer. Porque ya no necesitas esconderte. Puedes ser tú, con todo lo que eso implica. Es entonces cuando la autoestima auténtica comienza a surgir, no de lo que muestras al mundo, sino de lo que aceptas en ti. Si hasta aquí entendiste que la sombra es todo aquello que escondemos de nosotros mismos, surge la pregunta esencial: ¿qué hago con eso? ¿Cómo lidiar con las partes que durante tanto tiempo fingí que no existían? Aquí entra una de las ideas más profundas de Jung. Integrar es liberar. Pero cuidado, integrar no significa aceptar cualquier cosa sin responsabilidad. No es decir, yo soy así, y descargar tu rabia en los demás. Integrar es justamente lo contrario de actuar por impulso. Es mirar hacia adentro con honestidad y conciencia. Es reconocer lo que sientes sin juzgarte y darle un lugar dentro de ti, sin permitir que te domine. Imagina tu sombra como una habitación de tu casa que cerraste con llave por miedo a mirar. Tal vez porque estaba demasiado desordenada. Tal vez porque alguien te dijo que allí había cosas feas. Pero, mientras esa puerta permanezca cerrada, el desorden no desaparece, solo se acumula, crece en la oscuridad y, de vez en cuando, se filtra hacia otros espacios, dejando rastros que no entiendes. Integrar es abrir esa puerta, encender la luz y ver qué hay dentro. Al principio puede ser incómodo, incluso doloroso, puede traer recuerdos o emociones que creías olvidadas, pero solo cuando miras con valentía comienza la verdadera transformación. Y atención, la sombra no guarda solo aspectos negativos. Muchas veces allí se esconde tu fuerza reprimida, tu voz silenciada, tu creatividad sofocada, tu poder personal disminuido desde que alguien te convenció de que no eras suficiente. Integrar la sombra también es recuperar todo eso. Es como reunir fragmentos de ti que quedaron perdidos en el camino. Y cuando esos fragmentos regresan, te sientes más íntegro, más presente, más auténtico. Esto cambia todo, porque desde ese lugar de totalidad empiezas a actuar con más claridad, más firmeza y más amor propio. ¿Has notado que a menudo intentamos controlar todo lo que ocurre afuera, personas, circunstancias, el futuro? Pero ni siquiera miramos lo que de verdad necesita atención aquí dentro. La libertad real no es dominar lo de fuera, es estar en paz por dentro. Y eso solo ocurre cuando te abrazas completo, sin censura, sin filtros, sin vergüenza. Integrar la sombra es poder decir, no soy solo luz, y entender que está bien. Es aceptar que la rabia, el miedo, la envidia, la tristeza y la inseguridad no son fallas, sino partes. Y cuando escuchas esas partes, cuando dejas de pelear contra ellas, dejan de gobernarte. Se convierten en aliadas que te ayudan a crecer, a poner límites, a cuidarte, a amarte con más autenticidad. Ahí te das cuenta de algo revelador.
cuanto más te aceptas, menos necesitas la aprobación ajena, porque ahora eres tú quien se reconoce, quien se sostiene, quien se valida por completo. Imagina que desde niño fuiste guardando piedritas en una mochila invisible. Cada crítica que recibiste, cada rechazo, cada llanto ahogado, cada vez que fingiste ser alguien que no eras para agradar, cada trauma, cada culpa, cada trágatelo y sigue adelante. Al principio eran solo piedritas, casi no pesaban, pero con los años esa mochila se fue llenando, piedra tras piedra, algunas pequeñas, otras enormes. Algunas ya ni recuerdas de dónde vinieron, otras las cargas con tanta costumbre que ni notas que siguen ahí, solo sientes el peso. Y lo más fuerte es esto, esa mochila aún está en tu espalda. Despiertas con ella, trabajas con ella, entras en tus relaciones con ella. Intentas ser feliz, crecer, realizarte, pero siempre con ese peso que te arrastra hacia abajo. Y lo más sorprendente es que quizás ni siquiera sepas que la llevas, porque ya forma parte de tu cuerpo, de tu rutina, de tu identidad. Soy así. Siempre arruino todo. Nada me sale bien. Esas frases que repites sin pensar provienen muchas veces de esas piedras no resueltas que aún esperas soltar. La sombra gritando a través de tus creencias. Y entonces te preguntas, ¿por qué atraigo relaciones difíciles? ¿Por qué no logro sentirme suficiente? ¿Por qué sigo saboteando mis propios planes? La respuesta puede estar justo en esa mochila invisible, cargada de historias no digeridas, heridas no sanadas, emociones tragadas con una sonrisa forzada. Pero fíjate en algo, esa mochila no es una condena eterna. No tienes que seguir cargándola. El primer paso es darte cuenta de que existe, porque solo puedes soltar aquello que reconoces que llevas encima. Y aquí está lo hermoso. Cada vez que miras con cariño una de esas piedras, un dolor del pasado, un rencor guardado, un miedo antiguo, es como si la sacaras de la mochila. Poco a poco vas sintiéndote más ligero, más tú, más presente. No es un proceso rápido ni sencillo. A veces te enfrentas a una piedra y ni siquiera sabes por dónde empezar, pero el simple hecho de mirarla ya cambia algo, porque dejas de vivir en automático. Ahora estás consciente, cuidando de ti. Y créeme, hay cosas en esa mochila que ni siquiera son tuyas. Culpas heredadas, vergüenzas que no te pertenecían, expectativas ajenas. Cuando empiezas a reconocerlo, la sensación es de alivio profundo, como volver a respirar después de mucho tiempo. Integrar la sombra también significa esto, identificar lo que pesa sin sentido, lo que ocupa espacio en tu vida sin aportar nada, y con respeto, amor y compasión, dejarlo ir. No necesitas arrastrarte para vivir. Puedes caminar más libre, pero para eso es necesario abrir la mochila. Ahora piensa conmigo. Si comienzas a quitarte ese peso de los hombros, si te permites mirar hacia adentro y reconocerte de verdad, si integras lo que antes rechazabas, ¿qué cambia? Cambia todo. Porque la autoestima real no tiene que ver con sentirte mejor que los demás, ni con aparentar superioridad. La verdadera autoestima es poder mirarte al espejo y decir con calma, esto soy y está bien. Es dejar de intentar demostrar tu valor a cada instante, dejar de moldearte para agradar, dejar de exigirte perfección. Ya no necesitas esconderte tras máscaras, simplemente vives siendo tú. Y eso es poderoso, porque cuando actúas desde tu autenticidad empiezas a atraer lo que realmente conecta contigo. Relaciones más sinceras, experiencias más significativas, oportunidades que te respetan. Todo comienza a alinearse. ¿Por qué? Porque el mundo responde a la energía que emites. Si vives escondiéndote, intentando encajar en moldes que no son tuyos, atraes cosas que tampoco te representan. Pero cuando te muestras tal como eres, sin fingir, sin máscara, con valentía, las personas adecuadas lo sienten, se acercan, y poco a poco descubres que ya no necesitas luchar tanto,
que la vida fluye con más ligereza, que puedes confiar más en ti, que tienes una base firme por dentro, no perfecta, pero sólida. Ser auténtico es eso, vivir de acuerdo con lo que realmente eres, sin miedo a parecer frágil, raro o distinto. Porque entiendes que todos tienen sombras y luces, contradicciones y matices, y que todo eso forma parte de ser humano. Cuando la autenticidad florece, la autoestima también. Una autoestima que no depende de la mirada ajena, que no se derrumba con críticas, que no cambia con el número de me gusta o con la validación externa. Viene de dentro, del encuentro entre la luz y la sombra, del abrazo que te das incluso en los días malos, del respeto que comienzas a tener por tu propia historia con todo lo que trae. Es como si finalmente pudieras respirar hondo y decir, ahora estoy en casa. En casa dentro de ti. Y eso no tiene precio, porque llega un momento en que uno se cansa de fingir, de correr detrás del amor de los demás sin poder amarse a sí mismo, de cargar pesos viejos como si fuera obligatorio sufrir. Y justo ahí aparece una elección. No mágica, no fácil, no instantánea, pero real. Seguir viviendo en automático o comenzar a soltar. Soltar las máscaras. Soltar los miedos antiguos. Soltar la necesidad de controlar todo. Soltar la vergüenza de sentir. Soltar la culpa que te enseñaron a cargar. En ese instante empieza un nuevo camino. Un camino que no es recto ni rápido, pero que es tuyo. Un camino en el que tropezarás, dudarás de ti, sentirás ganas de volver atrás. Pero, ¿y si te animas a seguir? Descubrirás algo precioso. Eres mucho más de lo que te hicieron creer. Eres más fuerte de lo que imaginas, más sensible de lo que mostraste, más libre de lo que te atreviste a ser hasta ahora. Y todo eso ha estado ahí siempre, esperando el espacio para salir a la luz. Jung creía que aquello que más rechazamos en nosotros mismos es, justamente, lo que guarda las llaves de nuestra transformación. Decía que no existe luz sin sombra, y que negar una parte de uno mismo es vivir a medias. La verdadera libertad, según él, nace cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro sin miedo, cuando dejamos de dividir lo que somos entre aceptable e inaceptable, entre bueno y malo. Es en esa unión de los opuestos donde la personalidad se fortalece, donde el alma encuentra descanso y la vida adquiere profundidad. Al integrar la sombra no nos volvemos perfectos, nos volvemos completos. Ser completo significa tener la valentía de sentir ira sin quedar dominado por ella, acoger la tristeza sin perderse en ella, reconocer la envidia sin avergonzarse, pero entendiendo lo que viene a enseñar. En ese diálogo sincero con el inconsciente, la energía que antes estaba atrapada comienza a fluir. Jung afirmaba que lo que resistes persiste, pero aquello que aceptas se transforma. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido cansado de repetir los mismos errores, de atraer las mismas relaciones, de vivir los mismos conflictos? Y si no fuera azar ni casualidad, sino la vida invitándote a mirar lo que quedó olvidado dentro de ti? Integrar la sombra es aceptar esa invitación. Es dar un paso más allá del miedo y la vergüenza para caminar hacia la autenticidad. Aquí, la autoestima adquiere un nuevo sentido. No nace de frases bonitas dichas frente al espejo, sino del valor de enfrentar quién eres en tu totalidad. No se trata de ser siempre fuerte, perfecto o admirado. Se trata de permitirse ser humano, con todas las contradicciones, y aún así amarse. Cuando te aceptas entero, ya no necesitas mendigar aprobación. El amor propio se convierte en un estado natural, no en una búsqueda interminable. La visión de Jung nos recuerda que lo que buscamos afuera ya existe dentro. Al iluminar lo que estaba oculto, al acoger lo que había sido rechazado, descubrimos no solo nuestras heridas, sino también nuestra fuerza. Y es en ese encuentro con la sombra donde nace la posibilidad de vivir una vida más auténtica, más significativa y más libre. Así que, si esta reflexión te ha tocado,
Si te ha hecho sentido y te ha traído nuevas perspectivas, te invito a dejar tu like para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal para seguir este camino conmigo y comparte en los comentarios qué parte resonó más en tu corazón. Tu interacción es fundamental para que esta comunidad crezca y para que cada vez más personas descubran que no necesitan huir de sí mismas para vivir en paz. Respira profundo, mira hacia adentro y recuerda: la sombra no es tu enemiga, es parte de tu camino. Cuanto más la integras, más luz encuentras. Esa es la verdadera revolución interior que Jung quería mostrarnos.